Vamos a empezar con una oración, pero primero quería darles las gracias por haber asistido este día em, a escuchar la palabra del Señor. Espero no ser yo el que hable, sino que sea el Señor el que hable. Vamos a orar para poner esto en sus manos. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar enfrente de tu palabra. Tu palabra, Señor, que es suficiente para todo lo que tiene que ver con la vida y con la piedad. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, que obres en nuestros corazones de manera tal que podamos escuchar tu palabra, aceptar tu palabra, entender tu palabra, que podamos, Señor, ser transformados, porque ese es el medio que tú utilizas, que tú, Espíritu de Dios, utilizas para transformarnos a la imagen del Señor Jesús. Así que no sea un hombre hablando, que sea tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer y a poder entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Bueno, el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy está en el libro de Mateo, capítulo 5, versos 20 al 48. Mateo 5, versos 20 al 48. Mientras que ustedes buscan esa porción de la escritura, he titulado mi mensaje eh, ¿cómo se ve la justicia de la que habla la Biblia, que es mayor que la de los escribas y los fariseos? Dice que eh, la proposición del texto de hoy para nosotros es que tú debes ser un hombre y una mujer completa, y que en el reino de Dios no se entra por medio del legalismo. Esas son las proposiciones que el texto tiene hoy. Y para introducir el tema, me gustaría hablarles de una historia. Es una historia bíblica también. Una vez se acercó a Jesús un hombre rico y un hombre que era judío, y le dijo: Señor, ¿qué, qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le respondió y le dijo: cumple los mandamientos. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven rico le dice: yo he cumplido todo eso desde que era joven. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes y sígueme y serás perfecto. Y dice la historia en la escritura, dice que el joven se puso triste porque tenía mucho dinero y, y se fue, dejó a Jesús. Y esa pregunta que él tenía es una pregunta que todavía existe hoy. ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Deberíamos tener esa duda. ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Ahora, en el texto que vamos a ver hoy, Jesús le quiere enseñar a la gente, a sus discípulos y a los que escuchan, que hace falta más que buscar cumplir la letra, buscar cumplir la letra de manera estricta para entrar en el reino de los cielos. Hace falta una justicia que implica cumplir la ley con el corazón y no solamente cumplir la letra. Hace falta ser teleios, que vamos a leer más adelante. Hace falta ser perfecto. Hace falta tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Ahora, entonces, en el texto que tenemos hoy, Jesús nos va a enseñar 6 ejemplos de cómo esa justicia se ve en la vida diaria. Y él va a corregir malas interpretaciones que habían hecho los escribas y los fariseos. Recordemos, los escribas y los fariseos eran un grupo de personas que empezaron con buenas intenciones, eh, pero terminaron desviándose y se convirtieron en legalistas. Entonces ahora vamos a leer el texto, habiendo hecho esa introducción. Mateo 5, vamos a leer, es largo, un poco largo, pero vamos a leer del 20 al 48. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga
fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Finalmente, el último ejemplo, ¿visteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que Dios bendiga su palabra. Entonces aquí tenemos en el Sermón del Monte 6 ejemplos. Tenemos unas preguntas que responder a lo largo del sermón y es, ¿qué hace falta para entrar en el reino de los cielos? Y vimos en nuestra introducción que para entrar en el reino de los cielos hace falta más que cumplir la letra, hace falta más, es decir, en el reino de los cielos no se entra por legalismo. La Biblia no es legalista. Todas las religiones que el hombre inventa son legalistas. Yo hago esto para obtener esto, yo hago esto para poder obtener el favor de Dios, pero esta no es la religión de la Biblia, ese no es el cristianismo, ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, a lo largo de esto vamos a ir por 6 ejemplos. El primer ejemplo lo tenemos desde el verso 21 al 26. Es importante también que vean esto. El texto es tan largo. ¿Por qué, Rafael, no utilizaste un texto más pequeño? Pude haberlo hecho y enfocarme solamente en uno de los ejemplos, pero esto es una unidad literaria completa que hay una especie de sándwich. Tenemos, de cierto os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, ese es el pan. Luego tenemos los 6 ejemplos, como 6 capas, jamón, queso, lechuga, tomate. Y después tenemos el otro pan abajo, que es como termina cuando dice, sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Los 2 panes, el principio y el fin, hablan exactamente de lo mismo. ¿Qué hace falta para entrar en el reino de los cielos? Una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Ser perfecto. Wow, ser perfecto. Debería eso chocarles a ustedes ya. Ser perfecto. Vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, el Señor en su sermón nos da 6 ejemplos. Vamos al primero.
El título del primero sería esto: cuida tu corazón del odio y del rencor. Cuida tu corazón del odio y del rencor. Y tengo que volver a leerlo. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto está en el Antiguo Testamento. Esto está en el Antiguo Testamento. Jesús está diciendo, eh, Jesús está aplicando la Biblia a la gente. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la iglesia, por cierto? Nosotros vamos a aprender de Dios a través de su revelación. Esto es lo que está haciendo Jesús aquí en este sermón. Jesús está dando un sermón, por cierto. Entonces, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. ¿Cuál era la pena para el que mataba? O sea, para el que mataba a propósito un asesinato, ¿cuál era la pena? La muerte, vida por vida se daba. Todavía hay algunos países que sostienen eso. Ahora, ¿cuál era el problema? Jesús está corrigiendo cosas, está corrigiendo mal entendimiento. ¿Cuál era el problema? Que los escribas y los fariseos, recuerden, los escribas y los fariseos, es una justicia mayor que los escribas y fariseos. ¿Qué pasaba? Los escribas y fariseos estaban orgullosos. Wow, bueno, no, aquí yo estoy bien. Yo no he matado a nadie, yo estoy bien, yo estoy cumpliendo la ley, y era algo por lo cual se enorgullecían. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros estamos en una situación similar. Probablemente, lo más probable es que aquí nadie haya matado a nadie, haya asesinado a nadie. Y si nosotros vemos en el 2017, por ejemplo, hubo 500, alrededor, un promedio, 550.000 asesinatos en todo el mundo, y la población de ese año era 7.500 millones de personas. Esto quiere decir que solamente si contáramos de que cada persona que murió fue asesinada por otra persona, por una persona, eso quiere decir que solamente el 0.007% de la población ha violado este mandamiento. O sea, el resto, la gran mayoría de las personas puede sentirse orgulloso y decir, bueno, yo no he matado a nadie. Pero aquí es donde viene Jesús y dice, así estaban los fariseos, y aquí viene Jesús y dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y después habla, cualquiera que lo insulta, cualquiera que lo llama fatuo, cualquiera que lo llama imbécil. Entonces, la ley nunca fue de cumplir un mandamiento y ya yo estaba bien. Hago un checklist aquí, en esto estoy bien. Sino que se trataba de algo más. Jesús está yendo al corazón. Jesús está diciendo, si hay odio en tu corazón, si hay ira en tu corazón, Él no está hablando de que nos podamos poner molestos en algún momento con alguien porque nos hicieron algo. Él está diciendo, si continúas molesto con esa persona al punto de que la insultas, al punto de que la tratas mal a propósito, entonces ya violaste este mandamiento y eres culpable de juicio, dice la palabra. Entonces, los fariseos contentos y no, aquí estoy bien yo. Entonces, cuando Jesús empieza a examinar el corazón de las personas, entonces ya hay que poner una X ahí. Eso no lo habíamos cumplido. Así como la idea de todo esto es que nos demos cuenta, ya algo falta aquí, algo me falta. Ya yo he cumplido eso, pero algo falta. Los discípulos de Jesús no deben asesinar, es obvio. Bueno, o sea, que se puede asesinar. No, no se puede asesinar, definitivamente. Pero también los discípulos de Jesús, una justicia mayor que la de los escribas y fariseos son aquellos que cuidan sus corazones de no guardar odio ni rencor contra nadie. Porque si no es así, como el joven que vimos al principio, entonces nos quedamos cortos. Nos estamos quedando cortos. Ejemplo número 2. Ejemplo número 2, los versos 27 al 30. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. De nuevo, eso estaba escrito en la ley. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuántos de los escribas y fariseos, qué pudieron haber pensado ellos? ¿O qué podemos pensar? ¿O qué pueden pensar ustedes en este momento? Bueno, aquí yo también estoy bien. Yo nunca he cometido adulterio. Otra tarea cumplida. Y por supuesto, de nuevo, el llamado es a ser fiel en el matrimonio, a ser fiel a la pareja. Ese es el llamado, pero no es suficiente. Ese no era el punto de la ley aquí. Porque una persona puede ser físicamente fiel a su pareja, pero su corazón está lleno de lujuria y en su corazón no es fiel a su pareja.
Y si eso pasa, entonces la persona se queda corta. El corazón, ustedes van a ir viendo, una justicia que es mayor a que la de los escribas y fariseos, es una en el que el comportamiento externo está alineado a lo que hay en el corazón. Es decir, no vale la hipocresía, no vale la hipocresía, no vale la hipocresía religiosa. Dios conoce los corazones de nosotros. Dios sabe lo que hay en el corazón. Y esto no sería algo nuevo. O sea, Jesús no está trayendo cosas nuevas. Él no está diciendo, bueno, él vino a cambiar toda la ley. De hecho, si leemos unos versos antes, no lo vamos a leer ahorita, pero Jesús dice, ¿se acuerdan? Hey, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Entonces, que había un malentendido que se había regado, pero los justos, los que fueron salvos en el Antiguo Testamento, ellos entendieron esto, ya va, de nada me sirve a mí, Dios conoce el corazón, de nada me sirve a mí, por lo tanto, ser fiel físicamente a mi esposa o a mi esposo si mi corazón está lleno de lujuria. Y eso lo vemos en la historia de Job. Job, uno de los libros del Antiguo Testamento, este hombre justo, del cual Dios habla que era un hombre justo, que no había nadie como él en la tierra. Miren lo que él dice. Miren cómo él conocía. Miren, por cierto, y él no conocía la ley. Pero miren lo que él llegó a pensar. Dice así. Esto está en Job 31, si lo quieren leer después. Dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? Si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, si mi corazón ha sido seducido por una mujer o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa sirva a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Él había hecho un pacto con sus ojos. Él estaba en medio del sufrimiento hablando con sus amigos lo acusaban, algo tuviste que haber hecho, y él abre su corazón y dice, no, incluso yo había hecho un pacto conmigo porque yo sé que Dios ve el corazón de ni siquiera mirar con lujuria a ninguna mujer. Entonces esto no es algo nuevo de la ley. Esto está inclusive antes de la ley, porque el Dios de la Biblia no cambia. No hay un Dios en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo, es el mismo. Su santidad es la misma en el Antiguo y en el Nuevo, su amor es la misma en el Antiguo y en el Nuevo, sus exigencias hacia nosotros son los mismos en el Antiguo y en el Nuevo. Entonces, hermanos y amigos, no se trata de que yo hago una serie de cosas y externamente, y que parezco externamente ser justo, y así yo entro al reino de los cielos. No, los discípulos de Jesús no deben cometer adulterio, por supuesto. Los discípulos de Jesús no deben cometer adulterio, pero también deben cuidar sus corazones. Deben cuidar sus corazones de la lujuria. Si no, ¿qué va a pasar? Como el joven rico, se van a quedar cortos. Y, y para tratar de aplicar esto a nosotros, porque la Biblia no son una serie de historias morales que nos animan, sino que fueron escritas para personas en la antigüedad, pero aplican por completo a nosotros hoy porque es una palabra que está viva. Esto también es para nosotros. Y deberíamos llamar a la reflexión, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú con estas cosas? ¿Cómo estás tú con el odio? ¿Cómo estás tú con la lujuria? ¿Te sientes aliviado porque nunca has matado a nadie? Pero en ese caso, sé sincero, ¿cuántas veces te has enojado con alguien y cuántas veces ese enojo ha ido a desear mal a esa persona? ¿O cuántas veces has revivido la situación en tu mente y has visto cómo pudiste haberlo insultado mejor o cómo pudiste haberle tapado la boca mejor? Y si eso pasa y no lidiamos, porque esas cosas pueden pasar, pero hay que lidiar con ellas, hay que tratar con ellas. Los discípulos de Jesús tratan, eh, toman medicina para sus corazones, buscan, examinan sus corazones y ven cómo están de acuerdo a lo que dice la Biblia. Dice la Biblia de que si yo me mantengo con ira hacia alguien, soy culpable de juicio. ¿Y cuál es ese culpable de juicio? 5 años en el purgatorio. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que si nosotros somos culpables en el juicio, hay un infierno, enseña la Biblia. Lo dijo Jesús. Entonces, esto, y yo no los quiero condenar, obviamente no estamos aquí para condenarnos, la palabra nos confronta, pero la idea es examinen sus corazones, examinemos nuestros corazones, a ver cómo estamos con estos dos requisitos. Estamos con un corazón como los fariseos, yo no he matado a nadie, yo he sido totalmente fiel todo el tiempo, gloria a Dios por eso. Pero ¿cómo está tu corazón?
si hay estas cosas en tu corazón, dice, no, no estamos siendo perfectos, no estamos siendo teleios. Y más adelante vamos a explicar esa palabra. Ejemplo 3, versos 31 y 32. Cuídate de cultivar un corazón duro. Cuídate de tener un corazón duro. Verso 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Relacionado con el tema de adulterio, es importante explicar un poco qué es lo que está pasando aquí. Repudiar significa ya no quiero más a mi esposa, por lo tanto que se vaya de la casa. Y para protegerlas, lo que la ley obligaba, porque ¿qué era lo que hacían los hombres? Los hombres mandaban ir a la mujer de su casa, no le daban la carta de divorcio y con eso ahora la mujer no podía casarse de nuevo. Entonces los hombres hacían esto por egoísmo, entonces que ellos sí se casaban y dejaban a las mujeres por allí desamparadas. Ahí no había ayudas sociales, no había oportunidades de trabajo para las mujeres, así que estaban condenadas si no tenían familia o no tenían hijos que la pudieran mantener, estaban condenadas a una situación muy difícil. Entonces Dios regula eso y para proteger a la mujer por causa de la dureza del corazón del hombre le dice, no, 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 si vas a hacer eso, le tienes que dar una carta de divorcio, no es que la vas a dejar así desamparada. Dale una carta de divorcio de manera que ella pueda volverse a casar. Ahora, aquí está de nuevo el problema. Los escribas y los fariseos tratando de cumplir la ley, como que si eso se tratara de cumplir A, B, C y D. Ellos no son los únicos que piensan eso. Todas las religiones del mundo piensan eso. Todas las religiones que se inventan es hago A, B, C y D, pongo contento a Dios y Dios entonces me bendice y bueno, dependiendo de las creencias que tenga cada religión, voy al cielo o voy a tal lugar. Ellos habían llegado a esas conclusiones, al punto de que habían discusiones entre ellos sobre cuáles eran los motivos para poder divorciarse. Algunos decían, no, no te puedes divorciar si no es solamente por causa de fornicación, por causa de infidelidad de una de las partes. Pero otros decían, no, yo creo que sí nos podemos divorciar si la comida no le queda bien, si se quemó mucho la comida, si tiene muchas canas. Empezaron a crear este tipo de razones por las cuales se podían divorciar. Había ese debate, estaban los conservadores por un lado y los liberales por el otro lado, y había ese debate, y Jesús sabía que había ese debate, por supuesto. Eh, entonces Jesús aquí dice, eso no es lo que dice la ley, ese no es el espíritu de la ley. Cuando te hablan de los legisladores, se habla del espíritu de la ley, es decir, ¿qué motivó en el momento que se creó esa ley a que se creara esa ley? Entonces, para poder interpretar qué significa la ley. Entonces, Jesús, sobre todo cuando pasa mucho tiempo, hay leyes que existen, hoy tenemos leyes que están y que, mi alma, ¿y esta ley por qué está allí? Porque, bueno, a lo mejor estamos un poquito lejos del contexto y no entendemos qué era lo que pasaba. Para poder entender la ley y aplicarla hoy, tenemos que entender cuál era la situación que la motivó. Entonces, a Jesús le preguntan, pero si esto es así, los escribas y los fariseos, si esto es así, no aquí, no en esta narrativa, pero en el mismo Mateo, si ustedes van a Mateo 19, versos 7 y 8, ustedes van a ver que Jesús está hablando otra vez del adulterio. Aquí este ejemplo es cortico porque Mateo sabe que Jesús habló más adelante del divorcio. Entonces, entonces Jesús está diciendo, miren, de hecho, muchos de ustedes que se divorciaron, que le dieron carta de divorcio a sus esposas y se divorciaron por las razones equivocadas, ustedes están en adulterio ahorita. Y las esposas que se fueron están en adulterio, les están diciendo. Ahora, de nuevo, esto no es para que nadie se sienta aludido. Miren el corazón. El punto es, hey, ¿qué hace falta mandar en el reino de los cielos? Hay que ser así. Hay que tener una justicia mayor que la de ellos. Hay que ser teleios, hay que ser perfecto. Entonces ellos decían, nosotros estamos haciendo las cosas bien, yo me divorcié bien, o sea, el rabino tal dice que yo me puedo divorciar si... El rabino era un intérprete de la ley del Antiguo Testamento porque hacía falta intérprete. Él dice que yo me puedo divorciar porque me quemó el arroz 3 días. Yo no sé si ellos comían arroz, probablemente no, pero vamos a suponer que me quemó el arroz 3 veces a la semana y yo me divorcié de ella. Ellos pensaban que estaba bien y Jesús le está diciendo, ustedes están quebrantando la ley, son unos adultos. Y entonces vienen y le preguntan, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla, a que se fuera a mandarla a que se fuera a la casa? Y Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así.
Así que es la dureza del corazón. Por eso este ejemplo es, cuidémonos de no estar cultivando un corazón duro que busca el legalismo. Ya yo cumplí eso. Las intenciones importan también. En la Biblia, para Dios, las intenciones importan. Así que no se trata de buscarle la vuelta legal. Alguien dice por ahí, echa la regla, echa la trampa, se dice. Es decir, inventamos una ley, pero el abogado al mismo tiempo está inventando cómo se puede evadir esa ley. Esto no funciona aquí así con el Evangelio ni con la Biblia. Y eso era lo que estaban haciendo ellos, los escribas y fariseos. Y eso es lo que ocurre también en la iglesia. Nosotros tenemos un fariseo pequeñito en el corazón. A veces lo dejamos crecer más grande, a veces ese fariseo está pequeñito. Pero no se trata de buscarle la vuelta legal, se trata de mirar mi corazón. Se trata del interior. Las cosas deben estar alineadas. Lo externo tiene que estar alineado con lo interno. Y esto tiene, como dijimos, tiene que ver con el ejemplo anterior. ¿Cuántos de ellos sus conciencias los acusarían? Hay que ir al corazón del mandamiento. Dios, cuando diseñó el matrimonio, lo diseñó para que durara para siempre. Ahora, situaciones pasan, somos pecadores, yo soy pecador, mi esposa es pecador, ustedes son pecadores, las cosas no salen como queremos, las cosas no salen como Dios las diseñó en ocasiones. Pero el corazón, lo que Dios quiere es que un hombre se case con una mujer hasta que la muerte los separe, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero al final, el punto de este ejemplo es, yo no entro al reino de los cielos si buscando cumplir todas las cosas. Sí, hay que buscar obedecer, pero no de una manera legalista, es el punto de todo esto. Los discípulos de Jesús no buscan la manera de cumplir con la letra, mientras que su corazón está como una piedra. No, ya yo cumplí con eso, pero tu corazón está como una piedra. Al punto de que le das carta de divorcio a tu esposa porque te dejó quemar el arroz. Y si nosotros no trabajamos con nuestros corazones, si los discípulos de Jesús no trabajan en sus corazones y se vuelven legalistas, entonces como el joven de la historia del principio, ¿qué va a pasar? Se van a quedar cortos. Se quedan cortos, no llegan. Quedarse corto es, no llegué, no me alcanzó. Me faltó algo. ¿Qué me falta? Preguntaba aquel joven del principio. ¿Qué me falta, Señor? Ejemplo 4, versos 33 al 37. Cuida tu corazón de vivir tu vida cristiana para aparentar. Cuida tu corazón de vivir tu vida cristiana para aparentar. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. No perjurar es jurar falsamente. Si no, cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así que en el Antiguo Testamento Jesús, recordemos, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Todos estos 6 ejemplos, les recuerdo, son porciones del Antiguo Testamento que estaban en el Antiguo Testamento y que los escribas y fariseos habían malinterpretado, habían torcido y habían convertido la religión o la fe de la gracia que siempre ha estado en el Antiguo Testamento. Dios siempre ha salvado por gracia, no es solamente en el Nuevo Testamento que salva por gracia, Dios siempre ha salvado por gracia. Todos los que se salvaron, ninguno pudo cumplir todas las leyes. Todos los que se salvaron desde el Antiguo Testamento, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, el mismo Job, David, todos esos, los reyes, Josías, los que se salvaron, no se salvaron por cumplir leyes, algo había pasado en su corazón. Ellos habían logrado entender de qué se trataba todo esto, como Job que había entendido y hizo ese pacto. El Señor conoce mi corazón, por donde yo camine Él va a ver, por lo tanto yo voy a hacer un pacto con Él. Así que siempre ha sido una religión de gracia, no ha sido una religión legalista como la que inventamos los hombres. Entonces aquí está hablando de juramentos. Él está corrigiendo que en el Antiguo Testamento se establecieron una serie de reglas para que si jurabas algo, tenías que cumplirlo. Ahora, no era obligado que tenías que jurar, o sea, no era que la ley decía, tienes que jurar, tienes que tener 5 juramentos al mes.
y cumplirlos. No, no decía eso. Si no querías hacer ningún juramento, no hacía ningún juramento, ningún voto. Pero sí se establecía, si vas a hacer un voto al Señor, es decir, si llegas un día emocionado y dices, voy a dar tanto dinero a yo no sé qué cosa, o yo voy a dar tanto sacrificio para el templo, o voy a dar tanto dinero para la plantación de tal iglesia porque me emocioné y resulta que al otro día entonces se me pasó la emoción y ya no quiero dar nada. No, ya lo prometiste. Al final lo que querían era, no prometas, no estás obligado a prometer. ¿Por qué quieres prometer entonces? Antes de llegar al por qué quieres prometer, quedémonos con esa pregunta aquí. Lo que pasaba era lo siguiente. Recordémonos que el título de este ejemplo es Cuida tu corazón de vivir una vida cristiana para aparentar. Lo que pasaba era lo siguiente. Ellos, los escribas, querían aparentar. Querían decir, yo voy a dar tanto. Ay, miren al fulano de tal, él es un hombre piadoso, es un hombre de Dios. Mire cuánto está dando. Ahora yo voy a dar más que él porque yo quiero parecer más piadoso que él. Pero en el fondo eran juramentos engañosos. Ellos no querían, ellos sabían que no los iban a cumplir. Entonces, ellos establecieron una serie, los rabinos, los escribas y fariseos establecieron una serie, ellos establecieron un mecanismo de poder jurar y después poder romper el juramento y no faltar a Dios. Entonces se inventaron cosas, que eso lo vemos en Mateo, alrededor de Mateo 21 vemos cómo Jesús regaña a los fariseos con respecto a esto. Ellos decían, ok, yo no puedo jurar por el templo de Jerusalén porque si no estoy faltando este mandamiento, pero para quedar bien y poder hacer un juramento que en el fondo yo sé que no voy a cumplir, yo voy a jurar por el oro del templo. O voy a jurar por tal cosa, voy a jurar por tal cosa. Entonces, de esa manera ellos podían romper sus juramentos y quedaban como personas piadosas. Aquí está el problema. Bueno, yo hago un juramento y yo falto al juramento, quedé bien delante de la persona, la gente va a creer que yo soy sumamente piadoso y soy tremendo, no cristiano, porque en ese tiempo todavía no eran cristianos, pero la gente va a pensar bien de mí. Pero lo que Jesús está diciendo aquí, Jesús dice, no juréis por nada. Es importante decir de que esto tiene que ser bien entendido. El apóstol Pablo hizo un voto y lo cumplió en el Nuevo Testamento, así que él no está prohibiendo todo tipo de juramento. Cuando Saqueo fue un hombre al que Dios salvó, cuando Dios lo salvó, dijo, voy a vender la mitad de mis bienes y la voy a dar a los pobres y al que he defraudado le voy a dar 4 veces más. Él hizo un voto allí. Es decir, que no, el Señor no está prohibiendo toda clase de juramento. Hay juramentos, a veces si nosotros vamos a un juicio, a veces hay que jurar porque es una cuestión solemne. Aunque algunos cristianos interpretan esto de manera diferente, nosotros creemos que el Señor no está prohibiendo aquí toda clase de juramento, sino que está corrigiendo este tipo de comportamiento que era hipócrita y estaba llamando a su pueblo a que teníamos que tener una justicia mayor que esta. Sí, no es necesario, primero no es obligado que tengas que prometer nada. ¿Por qué quieres? ¿Por qué quieres? ¿Por qué si sabes que no vas a cumplir, por qué vas a prometer algo? Apariencias. Querían aparentar que eran piadosos con este sistema legalista que construyeron. Entonces Jesús prohibió el uso de juramentos, pero es juramentos engañosos que buscaban solo guardar la apariencia de piedad. Eso es lo que Jesús está prohibiendo aquí. Pero los discípulos de Jesús deben vivir de manera tan honesta. Nosotros debemos tú debes vivir de manera tan honesta que no haga falta un juramento. Es innecesario. ¿Quién dijo? Dijo no hace falta nada, no tienes que firmar nada, yo te creo. Ah, eres cristiano y yo te creo. El testimonio de vida debe ser tal de que cuando digas sí, eso es sí. Si lo dijo él, eso es sí. Cuando diga no, si dijo que no, es no. Esa debe ser la manera en que los cristianos deben vivir. Y si no hacemos eso, no buscamos hacer eso, entonces nos quedamos cortos como el rico, como el joven rico. Nos quedamos cortos como el joven rico. Ahora, aplicando estos dos últimos ejemplos, ¿cómo está tu vida cristiana? ¿O cómo está tu vida si no te consideras cristiano? Con respecto, o sea, ¿buscas solamente cumplir una ley y ya? Hay personas, hay hombres o hay mujeres que viven en fidelidad, viven una vida moralmente correcta, pero no porque amen a Dios, sino porque no quieren que su reputación se dañe. Uy, ¿qué van a decir? El nombre de mi familia se va a dañar si esto sucede. No hay un temor a Dios, sino hay un orgullo, un deseo de que su nombre no sea, el nombre de Él no sea manchado.
Pero nosotros tenemos que buscar complacer a nuestro Padre. No por lo que digan los demás. Sí, el testimonio debe estar bien, pero esa no es nuestra motivación, que los demás piensen bien de nosotros, sino que piensen agradar primeramente a Dios con lo que decimos y exaltar su nombre, su gloria. ¡Wow! El hermano tal, el fulano de tal, es un hombre de palabra. Cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. No tiene un corazón duro, sino que tiene un corazón que Dios ha ablandado. A Dios no lo podemos engañar. Job sabía eso. A Dios no lo podemos engañar. Yo los puedo engañar a ustedes, ustedes me pueden engañar a mí. Dios nos guarde de esas cosas. Pero a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce nuestros corazones. Cuando nosotros decimos, Dios conoce mi corazón, sí, yo sé que queremos decir, bueno, Dios sabe que yo tenía buenas intenciones. Y es verdad, Dios sabe tus buenas intenciones. Pero Dios también conoce tus malas intenciones, aquellas que yo no conozco, aquellas que nadie puede ver. Él conoce también eso. Entonces busquemos agradarlo a Él. Busquemos agradarlo a Él en la manera en cómo tratamos con nuestros corazones para que no se endurezca, como el ejemplo 3, o cómo hablamos sin buscar aparentar lo que no somos. Ejemplo 5, versos 38 al 42. Renuncia a tus deseos de venganza. Renuncia a tus deseos de venganza. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ojo por ojo y diente por diente. Un verso muy malentendido en nuestros días. Algunos de nosotros podemos pensar, viste, el Antiguo Testamento, Rafael era diferente, el Dios del Antiguo Testamento era más bravo, era más enojado, inclusive, miren, mandaba a vengar a la gente. Y no es esto por lo cual fue escrito este texto aquí. La idea era que se limitara la retaliación, que se limitara la venganza. Efectivamente, Dios ordenó en el Antiguo Testamento que la muerte por asesinato se castigara con la muerte del asesino. ¿Qué era lo que quería? ¿Era Dios un vengativo? No, está diciendo, miren, la vida de un ser humano es tal que aquel que se atreva a quitarle la vida a un ser humano va a pagar con la vida suya. ¿Qué se quería hacer con esto? Reprimir. Y si yo mato y me descubren o me agarran, me van a matar. Entonces, sencillamente era una manera de reprimir. Ahora, ¿qué pasaba? Ojo por ojo y diente por diente. Aquí lo que se está tratando de decir, mira, si en una pelea perdiste un ojo y se determina, los jueces determinan que la otra persona era culpable, no es que le vamos a sacar los 2 ojos a la otra persona, se le va a sacar uno solo. Si perdiste 2 dientes en una pelea, no es que le vamos a sacar todos los dientes de la boca, le vas a sacar 2 nada más después que ha habido un juicio y después que se determinó que fue con alevosía. Ese es el corazón de esta ley. Ahora, ¿por qué? En el Antiguo Testamento también, antes del diluvio, había mucha maldad en la tierra. Y era tal la maldad en la tierra de que Dios había establecido, ok, el que mató, se determinó que fue asesinato, se le debe quitar la vida al que mató. Pero llegó un momento, había un hombre llamado Lamec, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4 de Génesis, era tatarabuelo de Caín. ¿Se acuerdan? Caín fue el hijo mayor de Adán y Eva, no Eva, nuestra hermana, Eva, la primera mujer. Era tataranieto de él, y bueno, ya se había establecido esto de ojo por ojo y diente por diente, pero miren lo que él dice, Lamec, dice, y dijo Lamec a sus esposas, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que, que un varón mataré por mi herida. O sea, que este hombre decía, el que me hiera a mí, yo lo mato. Entonces, lo que quiero enseñarles aquí, que el corazón del Antiguo Testamento era, el ojo por ojo y el diente por diente era regular el castigo que se le daba a las personas. Entonces era algo bueno, no es algo malo. Esto no era algo malo que, miren cómo era el Dios de la... No, es un Dios que cuida de las personas porque quiere regular la vida de las personas y que el castigo sea proporcional al daño. Entonces, en ningún momento se está promoviendo aquí la venganza. Es decir, no se te manda a que te vengues. No se te manda a eso. No se te dice...
¿Te tienes que vengar? No, no se te manda, no mandaba a que te tengas que vengar, pero era la manera en que lo habían interpretado los escribas y los fariseos. Entonces lo que se promueve es un castigo justo y ahora Jesús va un paso más allá. Es verdad que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, pero, y hay continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también hay discontinuidad. Jesús vino a inaugurar una nueva era, Jesús vino a inaugurar un nuevo pacto y ahora Él nos pide que nosotros renunciemos a nuestro derecho legal de vengarnos. Y de hecho, me acuerdo en este momento que hubo gente que hizo esto en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de David, que lo estaba persiguiendo Saúl y él tuvo la oportunidad de matarlo varias veces? Eso está en los primeros y segundos libros de Samuel. Saúl lo estaba persiguiendo a él y David logró, una vez David estaba huyendo, Saúl era el rey y quien está huyendo es David, está en una cueva, se esconde y de repente entra Saúl a la cueva y él no sabe que ahí está David y David lo pudo haber matado, tenía el derecho a haberlo matado porque se estaba defendiendo de él y no lo mató. O sea, de que vemos que hombres de Dios en el Antiguo Testamento renunciaron a sus derechos de venganza. Y es que algo ha pasado en el corazón de esas personas que son capaces de renunciar a lo que pudieron haber hecho. Por ejemplo, los ejemplos que tenemos aquí eh, los judíos se querían vengar de los romanos, porque vamos a poner, iba pasando alguien y yo me acuerdo una vez, no, mejor no cuento eso, no tengo tiempo para contar esto, pero cuento lo que pasaba. Los romanos podían pedirle a un hombre que estaba pasando, hey, llévame mi carga una milla. Ellos estaban, legalmente ellos podían hacer eso y los judíos odiaban a los romanos. Entonces Jesús pide, no busquen venganza, no intenten vengarse por eso, vayan dos. Eh, la ley judía no permitía, vamos a suponer que ustedes tenían una deuda contra alguien y ya no tienen cómo pagar y el juez determina, mira, quítale los bienes. Entonces le vamos a dar la ropa, le vamos a dar la franela, pero la ley prohibía que le diéramos la capa porque una persona pobre era lo único que tenía y entonces se podía morir de frío. Entonces Dios cuidaba eso. No, la capa no se la puedes quitar. Y Jesús dice, dale también la capa. Que haya en tu corazón una actitud tal que no te quieres vengar. Dale lo que te estén pidiendo. No niegues lo que te estén pidiendo. Te golpearon en una mejilla. Ofrécele también la otra. Que debe haber algo. O sea, yo debería buscar, Señor, yo quiero eso. Yo quisiera no querer vengarme. Yo quisiera no. Y esto está relacionado, ¿se acuerdan? Con el ejemplo primero. Que deberíamos llegar a querer a tener esa actitud en el corazón. Ahora, ¿cuál actitud? ¿Cuál? La actitud de Jesús. ¿Qué dice primera de Pedro 2, 20, 23? Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pecando sois abofeteados y lo soportáis. Más, pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dios se agrada por esa actitud. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplos. Jesús nos dejó ejemplos de esto que está enseñando él aquí. Esto que le está enseñando aquí él iba a vivirlo más adelante, para que sigáis sus pisadas, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Debería haber una actitud en el corazón. ¿Cómo es una justicia mayor que la de los escribas y fariseos? Aquellos que tienen una actitud de corazón que por lo menos piden, Señor, yo no me quiero vengar. Señor, yo no me quiero vengar. Los discípulos de Jesús son pacificadores. Eso es ser un pacificador. Teniendo el derecho y el poder de tomar venganza y de hacerlo legalmente, no soportan la injusticia, sino que soportan la injusticia y dejan que sea Dios el que tome medidas en el asunto. Dios está en control de la situación. Dejamos que Dios tome medidas en el asunto. Ahora, esto se aplica con sabiduría. Hay momentos en los que yo tengo que responder con violencia. Si yo veo que se le está haciendo daño a alguien indefenso, yo respondo con violencia porque voy a preservar la vida de la otra persona, pero no lo hago para vengarme. Yo estoy respondiendo a una situación
donde la vida está en peligro, alguien se metió en mi casa y yo tengo que defender a mi familia porque Dios me mandó a defender a mi familia. Es decir, esto se aplica con sabiduría porque si no, entonces no podría la sociedad vivir. Jesús no está prohibiendo todo tipo de violencia. Es lo que está diciendo, hay un corazón en ustedes, busquen un corazón en ustedes, busquen un corazón en ustedes, que llegue un momento en que ustedes no se quieran vengar, en que pudiendo hacerlo no se puedan, no quieran vengarse y que sigan el ejemplo del Señor. Ahora, si esto no es así, si yo digo, yo voy a ejercer mi derecho, yo me voy a vengar, entonces podemos quedar cortos como el joven rico. Quedamos cortos como ese joven rico, algo nos va a faltar. Y recuerden, en este mismo sermón nosotros estudiamos bienaventurados los pacificadores, eso está en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las personas que buscan la paz, que pacifican, son llamados hijos de Dios y esto nos trae esto nos lleva a nuestro último ejemplo. El ejemplo número 6, versos 43 al 47. Ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Aquí la cosa se pone mucho más difícil todavía. Si había sido difícil hasta aquí, yo espero que haya sido difícil para ustedes. Yo espero que ustedes hayan dicho, Rafael, pero eso está difícil hacerlo. Rafael, tú lo puedes hacer. Yo espero que eso haya estado pasando por sus mentes. Y hasta ahora, hasta inclusive hay pasividad. No había cuestión no había tanta acción, sino que era algo pasivo. Pero ahora ama a tus enemigos, 43 y 47. 43 al 47. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? Porque ellos van a ser llamados hijos de Dios. Entonces, a los pacificadores se convierten en hijos de Dios. Quiere decir que no todo el mundo es hijo de Dios, ¿de acuerdo a esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, importante aquí, espero que les haya llamado la atención, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, esto lo dice el Antiguo Testamento, y dice después, y aborrecerás a tu enemigo, esto no lo dice el Antiguo Testamento, no hay un lugar en el Antiguo Testamento que Dios mande a que aborrezcamos a nuestros enemigos, no hay un lugar así. ¿De dónde viene eso? De los escribas y los fariseos que interpretando la ley agregaron cuestiones a la ley, y entonces dijeron, bueno, amarás a tu prójimo, hasta ahí dice la Biblia, y a tus enemigos los vas a odiar. Eso no es lo que enseña la Escritura. Es una mala enseñanza que había sido propagada por los escribas y por los fariseos. Y la justicia que hace falta para entrar al reino de los cielos debe ser mayor que esa. Ahora, había un debate, como siempre, se iban la teología es importante, estudiar la Biblia es importante, pero a veces, o sea, eso se tiene que hacer, no a veces, el estudio de la teología se hace. ¿Cómo el aprender yo de Dios y de teología y de la Biblia va a cambiar mi corazón y va a cambiar mi vida? No se trata de que yo voy a estudiar teología para llenarme de letra o para ver qué puedo hacer. Bueno, hasta aquí puedo hacer yo, vamos a hacer esto porque esto es legal. No se trata de eso. Bueno, pero eso era lo que estaban haciendo ellos también. Había una discusión de que dice, ok, eh, amarás a tu prójimo. Entonces decían, pero ¿quién es mi prójimo? Empezaron a preguntar. Bueno, tu vecino. Ay, si mi vecino es gentil. Gentil es que no era judío. Sigue siendo mi prójimo. Ay, si mi vecino es samaritano, sigue siendo mi prójimo. Entonces había debates entre ellos, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y Jesús está atacando todas esas malas enseñanzas. Entonces, de aquí es donde viene la historia del buen samaritano que está en Lucas, la historia del buen samaritano. A Jesús le preguntan esto, o sea, Jesús está hablando y ahí lo querían agarrar. Esto fue una pregunta capciosa. Por cierto, yo no dije al principio que la pregunta de este joven rico, nosotros no tenemos en la Biblia algo que nos haga pensar que era una pregunta capciosa. Era probablemente, lo más probable era que era una pregunta genuina. Él había visto algo y le hizo una pregunta genuina al Señor Jesús, no como esta que le van a hacer aquí con respecto al samaritano. Esta pregunta que le hacen con respecto al buen samaritano es una pregunta para agarrarlo, lo querían tentar, lo querían agarrar en algo para poder acusarlo de falso maestro. Entonces está el debate de quién es mi prójimo entonces. O sea, ahora ellos quieren ver la ley, o sea, quieren cumplir la letra, nada más.
Pero ¿quién es mi prójimo? Hablando de un escriba que le hace la pregunta, dice así. Pero él, el escriba, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Dice, respondiendo Jesús, dijo, Jesús era bueno para responder, no daba preguntas directas, sino que hacía pensar a la gente. Entonces cuenta una historia. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita era un hombre también que trabajaba en el templo, es decir, un hombre un pastor, vamos a suponer, podría ser hoy. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. El mesón era el lugar, el hotel se puede decir, cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, dice Jesús, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le dijo el escriba, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El samaritano, déjenme decirles que los samaritanos y los judíos se odiaban en esos tiempos. Eso hubiese sido como nosotros nos odiamos a los musulmanes, los cristianos no odian a los musulmanes. Vimos en el ejemplo primero, nosotros no odiamos a nadie. Vamos a suponer de que estamos en un lugar donde los musulmanes persiguen a los cristianos. Probablemente va a haber lucha ahí. Era como si dijeran el buen musulmán. El buen musulmán. Era chocante para este señor. Al escriba no le gustaba esto. De hecho, si ustedes notan, cuando Jesús le pregunta, ¿quién crees que fue el prójimo? Él no dice el samaritano, no dice, no quiere nombrar ni siquiera, dice el que usó de misericordia con él. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto aquí? Ellos estaban buscando ellos eran mezquinos hasta con el amor. O sea, ¿cómo hago yo para amar lo menos posible? Y así entonces yo entro en el reino de los cielos. O sea, ¿qué puedo? No, ¿a quién tengo que amar? Y Jesús dice, la enseñanza aquí es a todo el mundo. A todo el mundo, porque ustedes tienen que ser como su Padre que está en los cielos. Su Padre, en su gracia general, ama a todo el mundo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando llueve, en la granja de los malos también llueve. Y cuando sale el sol, las granjas solares de los malos y de los políticos malos también se alimenta con eso. Entonces el Señor ama a todo el mundo con su gracia general. Sean ustedes como Él, dejen la mezquindad, si no hacen eso, si buscamos a ver, bueno, yo te voy a amar a fulano, voy a amar a los que son cristianos nada más, a los que son de mi denominación nada más, a los que son protestantes nada más, a los que son reformados nada más, estamos quedando cortos como el joven rico. El Padre ama a cada uno. Y él nos está diciendo, no sean como los gentiles, no sean como los gentiles, no sean como los publicanos, que aman solamente a sus amigos. No, sean como vuestro Padre que está en los cielos. Que de hecho los amó a ustedes, me amó a mí cuando nosotros éramos sus enemigos. Estamos llamados a eso. Nosotros éramos enemigos de Dios. Si nosotros no estamos bien con Cristo, si no tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, la Biblia dice que somos enemigos de Él. Y aún así Dios nos amó siendo sus enemigos. Entonces estamos llamados a imitarlos y finalmente, el verso 48, está esta petición difícil que yo espero que ustedes que digan, ¿cómo hago? ¿Qué es esto? Yo espero que ustedes se estén haciendo preguntas, ¿cómo es esto? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es esto? O sea que hay que ser perfecto, Rafael, pero si se me había enseñado que uno entraba al cielo por gracia, si se me había enseñado que no había que hacer todas estas cosas, yo no entiendo esto. La palabra traducida perfectos es teleios, hay palabras difíciles de traducir. Y esta palabra no habla de una perfección, tienes que ser sin pecado. Tu vida debe ser intachable de manera tal que no cometas pecado. Esto es lo que querían los fariseos. Eso era lo que querían los fariseos, pero la palabra teleios es mejor traducida alguien que sea completo. Completo. El primer sándwich, ¿se acuerdan? El pan del sándwich, acabamos de ver todo el relleno.
La justicia de ustedes, si quieren entrar en el reino de los cielos, tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. La otra parte del sándwich es: sean perfectos, sean completos, no vivan vidas divididas, no vivan vidas creyendo que para entrar en el reino de los cielos ustedes pueden estar en su corazón podridos, ustedes pueden estar en su corazón llenos de odio, llenos de lujuria, con su corazón duro, buscando aparentar, buscando vengarse en la manera que puedan, buscando querer tener poder para poder vengarme, y por fuera todo bien, parece bien. Eso no es ser perfecto, eso no es ser teleios. Y estamos llamados a ser teleios, estamos llamados a ser completos, a no estar divididos, a no ser una cosa por fuera y otra cosa por dentro. No en el sentido, no, el joven el joven rico, ¿se acuerdan la historia? Jesús les dijo, ya, quiere ser perfecto. No en el sentido de que, oh, yo soy sin pecado, sino en el sentido de ser completos. Así que, culminando ya, esto no se trata de una forma legalista como la de los escribas y los fariseos, sino que para entrar en el reino de los cielos hace falta más que eso, que más allá de guardar la ley externamente. Porque si no te vas a quedar corto, porque si no yo me voy a quedar corto. Ahora, hay algo bueno que tenía el joven. El joven se dio cuenta de algo. Él dijo, algo me falta, ya yo he cumplido todas esas cosas, pero algo me falta. ¿Qué más me falta? Ya yo he cumplido todo eso, ¿qué más me falta? Habrá visto la santidad de Dios, habrá escuchado a Jesús y decir, lo que Jesús enseña no es lo que enseñan los fariseos. Algo me falta. Yo sé que algo me falta y eso debería estar en nosotros hoy, debería estar en nosotros. ¿Qué me falta, Señor? ¿Qué me falta? Señor, ¿qué hago para entrar en el reino de los cielos? Debería ser nuestra pregunta hoy. Y, y, y en el fondo nosotros deberíamos decir, señores, eso que acabas de describir ahí, yo no puedo. ¿Cómo puedo yo eso? Yo tengo luchas, yo tengo situaciones en mi vida, cosas que nadie conoce. ¿Cómo hago, Señor? ¿Qué hago para poder tener esto? Y esa es una buena pregunta y es una pregunta que debe estar. Este joven amaba más a sus riquezas y por eso se fue. Yo tengo esperanza, yo creo, de que probablemente ese joven se convirtió más adelante y no está registrado. Es una especulación, lo sabremos cuando lleguemos en el cielo, pero no fue una pregunta capciosa. Dice Jesús en respuesta a esto, en esa misma historia, ya con esto está, o sea, volvemos a la historia del principio. ¿Qué dice Jesús acerca de sus discípulos? Sus discípulos se quedaron asombrados con esto que dice Jesús aquí. Jesús vio lo triste que estaba el hombre y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y ustedes deberían hacerse esa pregunta también. ¿Quién puede ser salvo entonces? ¿Quién puede ser salvo entonces? Pero aquí está la respuesta del Señor. Lo que es imposible para los seres humanos, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y este es el Evangelio, hermano. Este es el Evangelio. Se trata de lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Dios lo hace por nosotros. Dios nos tiene que cambiar. Dios tiene que cambiar nuestros corazones para poder ser teleios. Así que la justicia de Dios no es una justicia legalista. Para entrar en el reino de Dios no se entra de manera legalista. Que me voy a pecar, entonces hago todo lo que quiera. No. Busca un cambio en tu corazón. Busca ser teleios. Pídele a Dios, Señor, yo quiero ser teleios, yo quiero ser completo. ¿Qué me falta, Señor? Dame eso que hace falta. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, gracias te damos por tu palabra hermosa, por tu palabra que llena esperanza. Sí, Señor, nos confronta tu palabra. Es dura tu palabra. Pero a veces el tratamiento es duro, a veces el tratamiento es doloroso para las enfermedades. Crea en nosotros, Señor, un corazón que se examine, un corazón que no busque entrar al reino de los cielos de manera legalista, un corazón que entienda que entramos por gracia. Cambia tú nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a estar completos, ayúdanos a ser perfectos, ayúdanos a ser teleios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Perdónenme, pasé.